Planes de emergencia y contingencias. Primero, definición. Es el instrumento principal que define las políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia en sus distintas fases con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones que se presenten en la organización. La cobertura del plan se define con el Decreto 423 del 2006, artículo 18. Segundo, análisis de riesgo. Objetivos específicos. Identificar y analizar los diferentes factores de riesgo que involucren peligros potenciales que podrían afectar las condiciones socioambientales de la organización. Establecer con fundamento en el análisis de riesgos las bases para la preparación del plan de emergencia y contingencias. A continuación se mencionan algunas metodologías utilizadas en el análisis de riesgo de la organización. Metodología de colores, análisis preliminar de riesgos basado en la metodología Apple y el método semicuantitativo. Identificación de amenazas naturales, fenómenos de remoción en masa, movimientos sísmicos, inundaciones, lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes y otros dependiendo de la geografía y del clima. Tecnológicos, incendios, explosiones, fugas, derrames, fallas estructurales, fallas en equipos y sistemas, intoxicaciones, trabajos de alto riesgo, entre otros. Sociales, hurto, asaltos, secuestros, azonadas, terrorismo, concentraciones masivas, entre otros. Estimativo de probabilidades. Normalmente en este punto se recurre a la consulta de bases de datos propias nacionales e internacionales para determinar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o eventos. Estimativo de la vulnerabilidad en función de la severidad de consecuencias. Determinar cuáles son los efectos negativos que sobre un escenario y sus zonas de posible impacto pueden tener los eventos. Se considera personas, medio ambiente, recursos, imagen, sistemas, procesos o servicios. Cálculo del riesgo. El riesgo se define en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre la probabilidad y severidad del escenario y permite establecer la necesidad de adopción de medidas de planificación para el control y reducción de riesgos. Clasifican tres tipos de riesgos. Riesgo alto. Representa una amenaza significativa que requiere la adopción de acciones prioritarias e inmediatas en la gestión de riesgo. Riesgo medio. Se deberán implementar medidas para la gestión del riesgo. Para el nivel de planificación, un plan de carácter general es suficiente para tomar las medidas preventivas correspondientes. Riesgo bajo. Este escenario no representa una amenaza significativa y consecuentemente no requiere un plan especial. Priorización de escenarios. Los resultados del análisis de riesgos permiten determinar los escenarios en los que se debe priorizar la intervención. Las matrices de severidad de riesgo y niveles de planificación requeridos permiten desarrollar planes de gestión con prioridades respecto a las diferentes vulnerabilidades. Medidas de intervención. Las medidas de intervención deben ser socializadas y coordinadas por el jefe de emergencias en los diferentes niveles de la organización. Pueden ser de prevención y mitigación o protección. Tercero, esquema organizacional para la atención de emergencias. Es necesario asignar funciones, responsabilidad y autoridad para tomar decisiones y ejecutar acciones que conduzcan al control del escenario de una emergencia. Base de datos. Permitirá no solo realizar la activación necesaria en caso de ser requerida para dar una atención oportuna a la emergencia, sino además conocer la información familiar inmediata que permita garantizar condiciones de seguridad y bienestar que redunden en la tranquilidad de los integrantes de la entidad que están apoyando la emergencia. Procedimiento de coordinación según niveles de emergencia. En el caso de las organizaciones, es importante que cada una construya sus propios niveles de emergencias para el desarrollo de los procedimientos internos de respuesta que se definen en los planes de acción. De igual forma, la estructura organizacional para la atención y administración de emergencias está directamente relacionada con los niveles de emergencia establecidos. Comités de ayuda mutua. Familiarizar a la organización con una estrategia que complemente su plan de emergencia y contingencias. Es un trabajo conjunto con organizaciones localizadas en la misma zona geográfica y con el respectivo comité local de emergencias. Cuarto, planes de acción. En los planes de acción se definen las metas y objetivos, procesos y procedimientos por desarrollar en un incidente o emergencia específica, recursos, suministros y servicios por utilizar y los responsables de cada acción. Cada plan debe contener los siguientes aspectos. Coordinador, nombre del responsable principal de la coordinación del plan de acción. Coordinación, se establecen con exactitud los niveles donde se articulan o sincronizan esfuerzos de unidades individuales o de unidades más complejas. Funciones en el desarrollo normal de la actividad. Se mencionan las acciones del desarrollo cotidiano de la organización o actividad. Funciones en caso de emergencia. Se describen las acciones y mecanismos de la organización antes, durante y después de la ocurrencia de una emergencia para hacer efectiva la coordinación en cada uno de los niveles. Seguimiento y control del plan. Una vez implementado el plan de acción, se definen todas las acciones de seguimiento y control del mismo.
Capacitaciones. Se describen las capacitaciones que se tienen en el momento del desarrollo del plan de acción. En caso de no tener ningún tipo de capacitación referente al plan, definir en el plan de capacitación e implementación las necesidades de capacitación de la organización. Planes de acción. Plan general, jefe de emergencia. Este plan corresponde a la coordinación general del plan de emergencia y contingencias en el desarrollo normal de la actividad y en caso de emergencias. Plan de seguridad. Este plan corresponde a la coordinación seguridad física del lugar en lo referente al manejo de entradas y salidas y en general al cuidado de bienes y servicios. Plan de atención médica y primeros auxilios orienta a prestarles a las víctimas atención prehospitalaria en el lugar del incidente. Plan de contraincendios. Como propone el plan de emergencia y contingencia, se establece una brigada de contraincendios a cargo de la organización debidamente entrenada y equipada. Plan de evacuación. Se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que amenace la integridad de las personas y, como tal, comunicarles oportunamente la decisión de abandonar las instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguros. El plan de evacuación debe contener objetivos, esquema organizacional, procedimientos para coordinadores y ocupantes, recursos, capacitación, supervisión, auditorías y actualización. Es importante tener un plano donde se ubiquen los recursos, vías de evacuación, señalización, puntos de encuentro, entre otros aspectos. Este debe ser visible. Se debe definir un procedimiento específico para las personas vulnerables o que por sus características o condiciones requieran un manejo especial. Información pública. Manejar y orientar la información entregada a las personas antes, durante y después de la emergencia incluye el manejo de personas perdidas, plan de atención temporal de los afectados. Facilitar en un área específicamente asignada para ello la asistencia a las personas que por sus condiciones o características requieren asistencia temporal. Quinto, análisis de suministros, servicios y recursos. Hay que realizar un inventario de los suministros, servicios y recursos existentes en la organización para el control de las emergencias según la identificación y priorización de las amenazas y las necesidades de ejecución de los planes de acción y planes de contingencia. Sexto, planes de contingencias. Son los documentos en los cuales se definen las políticas, se establece el esquema de la organización y los métodos para enfrentar cada amenaza específica identificada en la organización. Sus objetivos son puntualizar el sistema de organización y los procedimientos específicos por punto crítico para enfrentar situaciones de calamidad, desastre o emergencia. El alcance está dirigido al personal de la organización, el cual debe ejercer la coordinación y toma de decisiones requeridas para la administración y atención del incidente. Sistema de alerta, alerta verde. Define las acciones de prevención, vigilancia. Alerta amarilla. Define las acciones de preparación, seguimiento. Alerta naranja. Se desarrollan las acciones de alarma, respuesta programada. Alerta roja. Se desarrollan las acciones de respuesta inmediata. Por último, para la correcta elaboración de un plan de emergencia y contingencias es necesaria la implementación, capacitación, actualización y auditoría de los ítems indicados en pantalla. Para mayor referencia acerca del marco legal que se debe tener en cuenta, pueden consultar las siguientes normas.